Vamos a profundizar el conocimiento acerca de las infecciones que se pueden dar a nivel óseo y también sobre tumores, ¿verdad? Que se pueden presentar también a nivel óseo. Vamos a ir viendo entonces las características radiológicas que se presentan a nivel de las estructuras osteomioarticulares. Sí, profe, te puedo hacer un comentario Sí, con respecto al examen. te La escucho. artrosis de columna dio como otra vez. Voy a corregir eso, pero por lo visto es algo que marqué mal en la plataforma. No te preocupes, yo voy a hacer una revisión de eso y vamos a corregir, no hay problema. Sí, porque me acordé nomás de la ayuda extra que dijiste y coincidió el mismo error otra vez. Sí, dale, no hay problema. Voy a corregir, no se preocupen. Voy a revisar otra vez las preguntas a ver qué respuesta se quedaron marcadas y ahí vamos a modificar nomás, no hay problema. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Eh, Vamos a hablar sobre el sistema musculoesquelético patológico. En primer lugar, tener en cuenta que las infecciones óseas son bastante comunes a nivel del sistema osteomiarticular. Generalmente la causa principal de la infección suele ser por bacterias. Esta bacteria más común, ¿verdad? Que produce, vamos a ver un poco de quién está prendido su micrófono. La bacteria más común en producir infecciones a nivel del sistema osteomiarticular es justamente el estafilococo, ¿verdad? También hay otras bacterias que pueden llegar inclusive a ser oportunistas en pacientes, por ejemplo, diabéticos, ¿verdad? ¿Por qué pueden llegar a ser oportunistas? Porque el déficit en el sistema justamente de defensa por el déficit circulatorio que tienen en la zona. Si la infección ataca los huesos, se llama osteomielitis, y si la infección afecta la articulación, se denomina artritis séptica. La osteomielitis puede tener tres etapas. Una de ellas es la osteomielitis aguda, después tenemos la subaguda y la osteomielitis crónica. Las tres fases tienen características radiográficas diferentes, entonces vamos a ir profundizando un poco más. Cuando hablamos de la osteomielitis aguda, es frecuente en niños y se localiza generalmente a nivel de la metáfisis, o sea, donde se encuentra el cartílago de crecimiento en la unión entre la diáfisis del hueso largo y la epífisis del hueso largo. En el adulto suele asentar a nivel de la columna vertebral, la pelvis y los huesos pequeños, muchas veces por una infección, ya sea cutánea, ¿verdad? Que llega a la parte ósea, por ejemplo, eh, a nivel sacro o a nivel lumbar, por ejemplo, por una úlcera por presión, o también muchas veces por infecciones que han migrado de algún órgano hasta la zona de la columna vertebral. Puede comenzar bruscamente con fiebre elevada, toxemia y signos de inflamación local. En la gran mayoría se produce por vía sanguínea, pero también se puede producir por contigüidad en un postquirúrgico, ¿verdad? Como también dijimos nosotros en caso de una herida, una úlcera, y en caso de vía sanguínea generalmente cuando se propaga el agente infeccioso a través de la sangre, ¿verdad? Desde el órgano que esté infectado hasta la zona ósea. Como les mencioné al comienzo, el agente principal de la infección a nivel óseo es el Staphylococcus aureus. Generalmente se suele encontrar a nivel de la rodilla, donde también suele producir artritis séptica. A nivel de la rodilla es común más en los niños. Y en adultos se puede presentar más bien a nivel de la cadera. Tenemos nosotros aquí un esquema donde podemos observar un recordatorio anatómico donde tenemos nosotros la epífisis de un hueso largo, tenemos
la zona de la metáfisis. Y si, por ejemplo, a este nivel comienza, ¿verdad?, la infección, esto empieza a producir ciertos signos a nivel radiográfico, lo cual conocemos como secuestro óseo, y también produce una reacción perióstica que vamos a ver enseguida en la radiografía cómo se va observando. Cuando hablamos de una infección por contigüidad, podemos decir que la infección se propaga de un tejido a otro. Por ejemplo, encontramos una infección a nivel de la piel pasa al tejido celular subcutáneo, pasa al músculo, afecta después los huesos, ¿verdad? Y muchas veces llega a afectar la médula. Y de allí ya es más fácil la propagación a nivel sanguíneo. Los primeros signos radiológicos de la osteomielitis aguda se observan entre los 10 y 14 días, donde se observa un defecto lítico. Un defecto lítico nosotros vamos a ver en la radiografía como en el hueso, ¿verdad? Se ve blanco, pero la zona infecciosa se va a ver de color radiolúcido, ¿verdad? Se va a ver de color más negro. A nivel de la metáfisis, generalmente mal delimitada y reacción periódica que vamos a ver enseguida cómo se presenta. El método por imágenes más precoz es la centellografía, ¿verdad?, que es la forma más específica de poder encontrar las zonas de infección. Aquí vemos nosotros un hueso, ¿verdad?, donde está comenzando la reacción perióstica, y esto ya sería un hueso ya con una osteomielitis más crónica. Aquí vemos nosotros cuando se produce ya afectación de partes blandas, ¿verdad? Vemos un pequeño edema alrededor de la rodilla. Vemos nosotros cartílago de crecimiento, esto es cartílago de crecimiento, y aquí vemos la zona osteomielítica, ¿verdad? La zona de infección, en este caso a nivel de la epífisis proximal de la tibia. Esto sería una radiografía lateral, donde también se puede observar la zona de la osteomielitis. Esto sería un estudio que se llama centellografía y sirve para poder localizar de manera específica la zona de la infección, ¿verdad? Se utiliza un componente radioactivo, ¿verdad? Un componente radioactivo, se introduce al cuerpo ese componente radioactivo y eso reacciona con los rayos X para poder observar la imagen. También se puede hacer para distintas partes del cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se observa mayor afinidad en las zonas de infección, como es en la zona lumbar, zona pélvica, ¿verdad? Se puede observar también en zona de la cadera, distintas afectaciones que se pueden presentar por la infección. Después tenemos nosotros una reacción perióstica. Aquí vemos una radiografía, ¿verdad?, de incidencia antero-posterior de la zona de la rodilla, ¿verdad? También incluye gran parte de la tibia. Podemos observar un ligero despegue del periósteo que parece como un hilo, ¿verdad?, sobre la zona de la tibia. Esto es un indicativo ya de una infección, ¿verdad?, aparte de una radiolucidez. Esto sería la radiolucidez en la tibia. Vemos una parte más oscura donde tendríamos que ver un hueso bastante blanco, ¿verdad? Más todavía por la edad, ¿verdad? Vemos que es de un niño, ¿verdad?, en la etapa de crecimiento, se tenía que ver el hueso bien blanco, bien calcificado, y nosotros vemos una zona radiolúcida, ¿verdad? Y una reacción perióstica, el periósteo que se despega, y afectación de partes blandas. Vemos nosotros un edema alrededor del miembro, lo cual es una característica de una infección por osteomielitis, o sea, una osteomielitis, mejor dicho. Aquí vemos nuevamente nosotros una radiografía, la misma incidencia que la anterior. Vemos, por ejemplo, el lado izquierdo, podemos observar la zona osteolítica de prácticamente ya todo el hueso, no solamente en la parte de la metáfisis, sino vemos cómo ya abarcó prácticamente todo el hueso.
vemos una ligera reacción perióstica, un despegue del periósteo, y vemos una reacción de partes blandas, un edema alrededor del miembro. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel del pie, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la flecha, nos está marcando, ¿qué hueso nos está marcando la flecha? El quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano. Y nosotros podemos observar entonces una osteomielitis, ¿verdad? Aguda a nivel del quinto metatarsiano. Vemos nosotros una zona, ¿cómo se dice cuando se ve más negro? De alguien está prendido su micrófono y casi nada, no se puede escuchar. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Ahí le puse en mudo. Bueno. Entonces, se dice radiolúcido, nosotros podemos ver una zona radiolúcida dentro del hueso. Podemos ver aquí el despegue del periósteo y un edema alrededor, lo cual nos indica compromiso también de partes blandas. Cuando vemos el despegue del periósteo, como observamos en la imagen, hablamos de reacción perióstica. Entonces, podemos decir que nuestro diagnóstico en este caso sería una osteomielitis aguda a nivel del quinto metatarsiano. Y cuando hablamos de una osteomielitis aguda, no piensen que significa que pasó 3 o 4 días recién, sino hablamos ya de un proceso que para que se note a nivel radiográfico tuvo que haber pasado por lo mínimo 14 a 15 días, ¿verdad? Lo primero que se iría notando en la radiografía sería la radiolucidez, después se notaría la reacción perióstica y después la afectación de partes blandas. Aquí vemos nuevamente nosotros una zona de radiolucidez que sería fémur, ¿verdad? Una zona de radiolucidez a nivel del hueso, lo cual también es característica de una osteomielitis aguda. Después tenemos la osteomielitis subaguda. La osteomielitis subaguda no es una entidad, sino una forma de presentación que es más insidiosa. Hablamos de 15 días de síntomas y ya con radiología positiva, ¿verdad? En la osteomielitis subaguda ya vamos a ver todo lo que dijimos hace un rato, que sería la zona osteolítica, ¿verdad? La zona radiolúcida dentro del hueso, que sería la parte negra que se va a ver. Vamos a ver la reacción perióstica, el despegue del periósteo, y después vamos a ver la reacción de partes blandas. Cuando hablamos de una osteomielitis crónica, generalmente se presenta porque no se produjo un tratamiento adecuado cuando se presentó la osteomielitis aguda. ¿Qué encontramos en la osteomielitis crónica? Generalmente, la característica principal de la osteomielitis crónica es el secuestro óseo. ¿Cuáles son las causas principales? Fracturas abiertas, por ejemplo, o cirugías traumatológicas donde de repente el paciente ya se infecta en el proceso quirúrgico, ¿verdad? Puede causar una osteomielitis crónica o la contaminación, ¿verdad? Del material de osteosíntesis. Generalmente, como le dije, la característica principal de la osteomielitis crónica es la presencia del secuestro óseo, que es un fragmento de hueso sin vascularización, para que sería una zona ya muerta, necrótica del hueso. Y muchas veces se puede observar fístulas, para que llegan a la parte subcutánea. Por ejemplo, el paciente tiene una herida cutánea por donde drena muchas veces pus o un líquido ceroso, ¿verdad? Un líquido transparente, no se cierra, ¿verdad? Se intentó cerrar por distintas intenciones, distintas formas, no se cierra la herida, permanece todos los signos inflamatorios, no baja el edema, ¿verdad? Permanece caliente, etcétera. Aparte hay dolor. Entonces hay que tener en cuenta de que podría ser un caso de una osteomielitis ya crónica, para lo cual hay que solicitar una radiografía para poder observar el estado
de los huesos. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Hablamos de cavidades que pueden tener un borde esclerótico, ¿verdad? Lo cual conocemos como secuestro óseo, secuestro dentro de las cavidades y reacción perióstica espesa e incorporada cortical engrosada, que vamos a ver enseguida cómo se da. Hablamos aquí de un dibujito, por ejemplo, esquemático, un absceso central, que sería esto, con un halo de esclerosis, que sería alrededor blanco, ¿cuál era? Entonces sería un absceso óseo, en este caso a nivel de la metáfisis, por ejemplo. Aquí vemos nosotros un absceso, ¿verdad? Con un halo esclerótico, o sea, alrededor se ve más blanco, y esto sería una característica de un absceso óseo a nivel radiográfico. Esto sería la tibia. Aquí vemos nuevamente nosotros un absceso, ¿verdad? Un absceso, y vemos un borde esclerótico. Se pone bien blanco alrededor. Y por dentro vemos el absceso de forma radiolúcida. Esto ya sería una característica de una osteomielitis crónica. Aquí vemos nosotros el secuestro, vemos una zona radiolúcida, y por dentro de la zona radiolúcida observamos nosotros como si fuera que un pedacito de hueso está atrapado alrededor de la zona radiolúcida, y alrededor de toda esa zona radiolúcida otra vez está rodeada una zona esclerótica. Esto es una característica del secuestro óseo, o sea, se conoce como secuestro óseo. Y aquí vemos nosotros, esto sería un corte de tomografía. Podemos observar una zona radiolúcida y una isla de hueso adentro de la zona radiolúcida, toda la zona infectada y aquí el hueso necrótico, y alrededor lo que se puede observar es una zona esclerótica otra vez. Esto sería entonces secuestro óseo. Lo que vimos hace un rato sería un absceso, y esto ya sería un secuestro. Cuando hablamos de un secuestro ya hablamos de una osteomielitis crónica mucho más avanzada, ya hablamos de una necrosis ósea. Esta imagen ya la vimos. Aquí podemos observar otra vez una zona radiolúcida que rodea a un pedazo de hueso y una zona esclerótica alrededor de la zona radiolúcida. Es una característica de un secuestro óseo. Vemos que ya hay compromiso articular. Se puede hablar también ya de una artritis séptica a nivel de la rodilla. Y aquí vemos nosotros un absceso. Esto sería un absceso y esto sería un secuestro. En un absceso lo que nosotros vemos es una zona radiolúcida rodeada por una esclerosis, que sería un borde blanco más nítido. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Claro, profesor, pero una pequeña consulta. Sí. Ahí el peroné también se ve radiolúcido, eso es por la distancia nomás. No, hay una pequeña afectación también por continuidad, pero en este caso podemos ver que la osteomielitis crónica vemos en tu tibia, pero en tu peroné sería una osteomielitis aguda, o sea, se está empezando a infectar recién tu peroné. De hecho, supongamos que vos tenés una infección a nivel de la tibia, en la rodilla, y eso puede llegar también al fémur, o sea, puede llegar a, si eso no se controla, si eso no se trata, esa infección va a empezar a abarcar más huesos, más articulaciones, y por sobre todas las cosas va a llegar, por supuesto, a producir una sepsis también con el tiempo al paciente. Bueno, aquí vemos otra imagen de secuestro óseo, de la otra manifestación, donde observamos una zona esclerótica rodeada de una zona radiolúcida, y a esa zona radiolúcida le rodea otra vez una gran esclerosis
o en imagen osteocondensante también se llama, y es una característica también de una osteomielitis crónica, un secuestro óseo. Aquí vemos desde otra posición la misma imagen. La osteitis crónica, esclerosante, hipertrofia y esclerosis de la diáfisis es otra característica ya de una infección crónica. O sea, ya sería como una tercera fase otra vez de la infección crónica que se presenta a nivel del hueso. Aquí vemos nosotros, vemos la infección, todo esto es infección, y esto vemos nosotros una esclerosis hipertrófica. Ven cómo se deforma el hueso, y esa deformidad del hueso es justamente porque en el proceso de combatir o tratar de hacer de que la infección se localice en un solo lugar, el cuerpo trata de producir mayor cantidad de hueso, tratando de protegerse, y entonces produce un crecimiento anormal del mismo, produciendo una deformidad. ¿Ven cómo está deformada totalmente la tibia del paciente? Vemos aquí cómo está afectado ya el peroné, también casi todo infectado. Vemos cómo ya afectó también la articulación del tobillo, ¿verdad? Y esto sería en una vista anterior. Ven cómo está totalmente deformado el peroné por la infección. Todo esto es reacción perióstica. Es como que el periósteo del peroné se despegó total, se descascaró del hueso justamente por la infección que tiene. Aquí vemos otra imagen. Esto sería a nivel del miembro superior. Esto sería codo. Esto sería radio y esto sería cúbito. Vemos la infección aquí. Una zona osteocondensante, ¿verdad? Mayor esclerosis, ¿verdad? Se ve más blanco, pero eso no es porque está muy calcificado el hueso, sino es por la infección que está teniendo en esta zona. ¿Ven cómo está infectada la zona del cúbito? También ya está afectado parte del radio y se ve una reacción del hueso en su intento de salvarse, ¿verdad? Crea mayor calcificación. Aquí vemos nosotros lo mismo en esta vista. Vemos el despegue del periósteo, ¿verdad? Y vemos nosotros la zona osteocondensante con intención de salvarse ese huesito, ¿verdad? Pero eso sería ya una infección bastante crónica que vemos en la imagen. Y aquí vemos otra vez nosotros una fístula y vemos nosotros una región osteocondensante o hipertrofia esclerótica. Vemos el despegue, acá vemos cómo parece que unas líneas o como si fuera que va perdiendo el forro, se va descascarando el periósteo. Ven cómo se va viendo las puntitas y eso es porque se está pelando, vamos a decirle, el hueso. Eso se conoce como reacción perióstica, y todo esto son signos ya de eh, infección. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces, lo que tratamos hoy de detallar mejor es de cómo se pueden ver las distintas características de las infecciones de acuerdo al estado agudo, subagudo y crónico. También podemos observar nosotros lo siguiente. Vamos a hablar de una patología que se conoce también como exostosis subungueal. Pero la exostosis subungueal no es una infección. Es una pequeña tumoración, ¿verdad? Que se presenta generalmente por debajo, ¿verdad? Del lecho ungueal, y es un crecimiento anómalo del hueso que generalmente se presenta a nivel de la última falange, ¿verdad? Del primer dedo o de la falange distal del primer dedo. ¿Cómo nosotros podemos observar en la radiografía? ¿Verdad? Nosotros podemos observar cómo se observa una zona tumoral a nivel de la falange distal. Vemos que no forma parte del cuerpo normal de la falange distal, pero ven también cómo se forma esta tumoración
no es totalmente radio opaca como el hueso. Es un poco más de aspecto algodonoso, de aspecto menos denso, vamos a decirle, que el hueso. Entonces, esto que vemos aquí se llama exostosis subungueal y forma parte también de las patologías que se pueden presentar a nivel podológico. Aquí vemos nosotros cómo se da, vemos la falange, nosotros conocemos la forma de las falanges de los dedos, parecen más o menos un peón, ¿verdad? De ajedrez, su terminación para la cabecita suele ser más redondeadita en esta posición y vemos nosotros cómo sobresale una tumoración de forma básicamente inespecífica, en este caso tiene forma de un yunque, ¿verdad? Y esto sobresale también a nivel de la piel y tiene que ser extirpado. Esto tiene que ser extirpado porque produce también dolor y muchas molestias a nivel del pie, justamente por las presiones. Aquí nosotros podemos observar otros tipos de tumores que se pueden presentar a nivel de los dedos, ¿verdad? Estos son tumores que pueden ser benignos o malignos, ¿verdad? Vemos otros tumores, solamente que hay que siempre hacer una correcta evaluación para conocer si el tumor es benigno, es maligno, ver la radiografía, eso vamos a ver en la siguiente clase, cómo podemos diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno a nivel radiográfico. Aquí vemos, por ejemplo, un condroma perióstico. Vemos como si fuera que se sacó un pedazo de la falange. Ven, la falange no se ve totalmente íntegra. Parece como si fuera que le sacaron una parte. Aquí se observa la imagen. Y esto se conoce como condroma perióstico. Aquí vemos también en la imagen un tumor, ¿verdad? A nivel de la fascia plantar. Este tumor es un tumor muscular, pero que vemos que está empezando a afectar también a los huesos del metatarso. En este caso ya no sería un sarcoma nomás, sino ya sería también un osteosarcoma, que también se puede presentar a nivel del pie. Esta sería una imagen de tipo de resonancia magnética, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ver las terminaciones musculares, ver los ligamentos, ver bien las zonas articulares, ¿verdad? Y vemos aquí nuestro tumor en la zona de la fascia plantar, que sería nuestro osteosarcoma. Aquí vemos nosotros un tumor también a nivel del tendón de Aquiles, ¿verdad? Que empieza también ya a abarcar la zona del astrágalo y la tibia. Bueno, sería también ya un osteosarcoma. Vemos nosotros bien definidos los huesos del calcáneo y astrágalo. Vemos nuestra fascia plantar y esto sería una imagen también en resonancia magnética. Y aquí vemos una radiografía donde se forma o se observa una zona osteolítica con bordes bien delimitados, ¿verdad? Pero vemos aquí que le falta una parte del periósteo, entonces se dice que hay una reacción perióstica y es una característica también de un tumor, ¿verdad? Un tumor, en este caso maligno. Siempre que el tumor, ¿verdad? Al observar en la radiografía vemos que afecta el periósteo, como vemos acá, que se despega parte del periósteo, aquí no vemos luego el periósteo, la continuidad del hueso o la pérdida de continuidad del hueso. Esa pérdida de continuidad del hueso es una característica de un tumor, en este caso maligno. Lo mismo cuando observamos nosotros en la resonancia y vemos que empieza a invadir huesos, nosotros podemos decir también que el tumor es maligno, porque un tumor benigno no va a estar invadiendo
otros tejidos. Después, la siguiente clase, como le estaba mencionando, vamos a ir viendo otras características de otros tumores también, cómo se presentan y cómo diferenciar entre un maligno y un benigno que se puede presentar a nivel de los pies. ¿Alguna pregunta? Súper claro hasta el momento, profe.